Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Pasamos a continuación con una entrevista especial de forma simultánea por todos los medios del Grupo Telemicro. Tenemos aquí en los estudios al doctor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, en una entrevista especial a través de Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país a propósito de una agenda internacional intensa y compleja, sobre todo en los últimos días. Canciller, un placer recibirles aquí en el Grupo Telemicro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, un placer estar con ustedes. Al contrario, y muy contentos de que pueda compartir con nosotros a propósito de la escalada de la situación en Haití, a propósito de los incidentes esta semana que han llevado a la suspensión de los vuelos en ese país. ¿Cómo afecta esto la situación ya compleja que la comunidad internacional ha venido manejando y que se suma al cambio de primer ministro en ese país? Sí, mira, la situación en Haití, el aspecto realmente complejo ha sido este conflicto entre el Consejo Presidencial y el ya ex primer ministro Gary Conille. Es muy lamentable de que no hayan logrado un acuerdo que les haya permitido continuar adelantando la agenda de gobierno, que es muy apremiante en el sentido de que hay que crear todavía las condiciones para poder celebrar elecciones y todavía esas condiciones están lejos. No han llegado todavía las tropas o los policías kenianos y de otros países que se han prometido y por lo tanto este cambio de gobierno en este momento pues hace la situación aún más compleja. Estos actos terroristas, como los llamó el presidente Abinader, estos atentados a los aviones, han sido a varios aviones, 2 o 3 aviones, es algo realmente lamentable y detestable en todo sentido de la palabra, pero demuestra de nuevo la capacidad que tienen estas organizaciones criminales que todavía hay que definitivamente controlar, porque en esas circunstancias es imposible pensar en elecciones o un gobierno de transición que pueda efectuar los cambios necesarios que requiere ese país. ¿Le ha dado la razón a la situación ahora en Haití con esto? Porque también un helicóptero de las Naciones Unidas fue impactado de bala también el fin de semana pasado. Y digo que le da la razón cuando el gobierno ha mantenido cerrado completamente la parte aérea, los vuelos entre República Dominicana y sellado prácticamente la frontera. Y me gustaría que además de eso habláramos acerca de que hay sectores agrícolas y hay sectores de la construcción que plantean que haya una racionalidad en las deportaciones de los ciudadanos haitianos que están de manera irregular en el país. Me gustaría conocer ambas cosas. Bueno, el cierre del aeropuerto también, no está cerrado completamente, pero han dejado de volar una serie de aerolíneas que obviamente ante estas condiciones no pueden mantener ni siquiera el seguro de vuelo, obviamente para los aviones. Eso hace aún, y el hecho de que el Programa Mundial de Alimentos y Naciones Unidas hayan dicho de que la ayuda humanitaria también va a cesar, va a estar en pausa por un tiempo, hace aún más crítica la situación ya de por sí difícil, la situación de la desnutrición de una buena parte de la población. Eso va a generar también posibles también movimientos, desplazamientos de haitianos internamente, que tendremos que estar aún más vigilantes en ese sentido en nuestra frontera. Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta en ese sentido. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta directa, la última parte, Alberto, de que las necesidades laborales y las llamadas de algunos sectores a que se regularicen o que se busquen alguna manera de crear unas condiciones que permitan que algunos
haitianos trabajen en ciertos sectores. En eso se está buscando a ver qué formas se pueden, para no afectar la economía de esos, sobre todo de esos sectores críticos para República Dominicana, construcción, y en el sector agrícola, como sabemos, el arroz, café, cacao, hay varios de importancia, pero hay que tener mucho cuidado porque la falta de documentación de los haitianos es exactamente uno de los impedimentos grandes que hay para poder llevar a cabo un programa de ese tipo. Pero ¿qué alternativas se están barajando o se están analizando frente a una posible medida de ese tipo? Bueno, eso realmente no te puedo decir, es más bien eso se está tratando a nivel del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior, hay varias conversaciones en ese sentido, no creo que se hayan tomado medidas todavía, por lo menos no las conozco yo todavía. Directo, dice que una buena conversación se hace con un cafecito. ¿Perdón? Una buena conversación se hace con un buen cafecito. Muchas gracias. Mire, quiero volver al inicio. Usted mencionaba el conflicto del Consejo que dificulta el arreglo. Primero, el Consejo parece ser la muestra de soluciones inadecuadas. Un grupo tan grande para resolver un problema tan difícil en Haití. Usted ha estado en Naciones Unidas bregando con el tema para la intervención internacional de control a Haití para poder hacer unas elecciones y asegurar la seguridad. ¿Qué es lo que dificulta que las naciones decisivas se introduzcan en una solución? Hablemos de Estados Unidos, Canadá, Francia, que puedan ayudarnos a una solución verdadera, porque es como que le andamos buscando, dándole vuelta al muñeco, pero nadie quiere entrarle. Bueno, hay que recordar que Naciones Unidas estuvo involucrado en Haití durante unos 14, 15 años más o menos, con la MINUSTA, primero la MINUJUST, y que la comunidad internacional gastó varios miles de millones de dólares en su momento. Es decir, no es que no haya habido una atención, lamentablemente no se logró la estabilidad en términos sobre todo de seguridad deseada y la legitimidad de los gobiernos fueron decayendo en ese sentido. Hubo hechos lamentables como el terremoto del 2010, que también fue un retroceso grande para la estabilidad en Haití. Y llegó un punto en que la comunidad internacional lamentablemente se cansó, digamos. O quizás no hemos tenido la claridad de qué es lo que tenemos que hacer. Mira, es que la claridad la deben tener las élites haitianas, los haitianos mismos. Nadie va a poder ayudar a los haitianos si ellos mismos no se quieren ayudar. Si ellos no establecen un gobierno de coalición en el cual puedan lograr consensos y puedan llegar a decisiones que sean más o menos duraderas, es imposible que ninguna intervención internacional o la comunidad internacional pueda hacerlo por ellos. Ese ha sido el problema, exactamente, las élites religiosas, económicas, de todo tipo en Haití, que no han logrado ese tipo de acuerdo, y ahora lo hemos visto lamentablemente entre el Consejo Presidencial y el primer ministro. Yo no estoy diciendo, siempre van a haber diferencias, la cuestión es cómo las soluciones deberían ser en aras del bien común del pueblo haitiano, y eso es lo que hasta ahora creo yo que ha faltado. Pero ojalá que en este momento, con la designación de Alex Didier Fils-Aimé, que pueda ahora, con un nuevo acuerdo, un nuevo impulso, realmente lograrse cierta estabilidad. Y tendremos que continuar reclamando ante la comunidad internacional la atención para Haití, porque hay que hacerlo. Hay muchos problemas a nivel internacional, ustedes lo saben, que están todos compitiendo por la atención de la comunidad, lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Gaza, en varios otros países, y por lo tanto Haití no es necesariamente la prioridad número uno de la agenda internacional. Canciller, pero este cambio a nivel del primer ministro, ¿cómo puede afectar las relaciones dominico-haitianas? Sobre todo luego de que medios haitianos reportaron como parte de los motivos para ese cambio una supuesta reunión con el presidente Abinader y el primer ministro en ese entonces, Conil. Mira, yo no te puedo decir cuáles han sido exactamente los motivos que llevaron a esa. No creo que haya sido ningún tipo de reunión
secretas con el presidente, yo creo que eso sería una excusa. Yo lo leí en la prensa, en su momento no me parece nada válido. Creo que ha sido realmente sobre la composición del gobierno, problemas, acusaciones de corrupción a ciertos miembros del Consejo Presidencial. Pero nunca se dio la reunión. ¿Perdón? Nunca se dio la reunión. Mira, la diplomacia tiene diversas etapas, Percio, y yo no puedo ni confirmar ni negar. ¿Okay? Eso no es una cuestión. Lo que uno no hace en la diplomacia es celebrar acuerdos, digamos, que sin que se conozcan. Pero reuniones, yo tengo reuniones a cada rato con muchísimas personas y no todas se hacen de conocer, porque esa es parte de la diplomacia. Pero efectivamente, y en el mismo tenor de lo que hablaba Laura, ministro, hay una característica fundamental en la relación dominico-haitiana y es la falta de ese interlocutor válido de Haití para nosotros los dominicanos. Sin embargo, cuando vamos a la comunidad internacional y cuando se abren estos debates, aparecen interlocutores válidos desde allá. Pero cuando venimos aquí a esta relación bilateral, no tenemos con quién hablar. Bueno, en parte se debe exactamente a la arquitectura de gobernanza que tiene Haití ahora mismo, esta dualidad que hay entre un presidente y un primer ministro. Y esa es parte de la reforma que se ha hablado, por lo menos de una nueva constitución, tal vez eliminando esa dualidad. Eso es exactamente parte del problema. ¿Con quién va a hablar uno en un momento dado? ¿Con el presidente o con el primer ministro? Entonces, eso ha sido exactamente parte hasta ahora de los conflictos. Pero nosotros hablamos con quien sea necesario hablar, es decir, el presidente Abinader desde el principio del gobierno inició una relación con el finado presidente Moïse y llegamos a un acuerdo en enero del 21 de 9 puntos y todo lucía como que se iba a poder negociar sobre ellos y adelantar la relación, pero lamentablemente todos conocemos lo que sucedió. Ahora estamos ante esta nueva situación y hay que ver cómo este nuevo primer ministro va a relacionarse con el Consejo y quién el Consejo va a querer que sea el interlocutor con nosotros, en respuesta a tu pregunta. Pero el comercio no se ha detenido entre República Dominicana y Haití. Los dominicanos, tanto en los puntos fronterizos como Dajabón, Elías Piña, como en el caso de Pedernales, continúan ese trasiego de conversación y negocio entre los dominicanos. Mira, el comercio entre los dos países tiene múltiples manifestaciones. El comercio fronterizo ha continuado porque ese es vital para el pueblo haitiano, sobre todo. Me parece que se ha reducido. Pero en general, bueno, se ha reducido muchísimo, lamentablemente. Desde el 2014, que me parece fue el año en que nuestras exportaciones fueron las más altas, como 1.400 millones de dólares, desde entonces se han reducido tal vez a unas 800 millones de dólares, así que ha sido un descenso considerable. Sí. Ha habido múltiples obstáculos para ello, entre otros, lo que hace unos años atrás, la veda que impuso el gobierno de Haití a una serie de 21 productos dominicanos que no podían ingresar de manera terrestre, que podían ir por puertos o aeropuertos, pero que los hacía mucho más caros. Eso entre otros, pero ahora es el control que hay de las carreteras por las pandillas. En este momento hay que pagar algún tipo de peaje para poder cruzar. Pero los datos biométricos para que esos comerciantes o esos haitianos lleguen aquí se continúan tomando y registrándose. Así es de la forma en que pueden entrar. Se continúan tomando en los mercados los datos biométricos. Ministro, a propósito del interlocutor, a pesar de la situación actual que tiene Haití, ¿hay algún nivel de comunicación con los haitianos? Por ejemplo, hay una nueva canciller que ha estado muy activa, está el Consejo. ¿Usted como Cancillería, como gobierno, tienen algún nivel de información, de comunicación que se pueda ayudar a esa relación dentro de las dificultades? Comunicación hay a nivel, sobre todo, a nivel fronterizo, obvio, que hay con las autoridades locales.
A nivel de gobierno ha sido muy escaso porque no hemos podido ir allá, no pueden venir acá en estas circunstancias o no quisieron venir a la juramentación del presidente Abinader, una decisión de ellos en su momento. Bueno, que ponían como condición que se abriera el cielo. Bueno, le dijimos de que ellos podían venir, igual que cualquier otro vuelo de cualquier otro mandatario que fuera aquí, que se le daría el permiso oficial, pero no vale la pena, creo, recordar eso, pero ahora mismo no ha habido esa comunicación fluida que debería haber entre los dos países porque las autoridades haitianas apenas estaban tomando el control de la situación, poco tiempo tenían, pocos meses de haber asumido. Sí, yo me reuní en unas ocasiones, estuvimos en Paraguay, en la Asamblea General de la OEA, ahí tuve una reunión con la ministra, fue publicado, y en Nueva York fui a un almuerzo donde en la Embajada de Canadá, la misión de Canadá ante Naciones Unidas, donde estaba el primer ministro, el ex primer ministro Conil, y estaba la canciller, y ahí hablamos, y había un diálogo y una interlocución, pero muy incipiente. Ministro, usted conoce, bueno, ahora tiene la condición de canciller de República Dominicana, pero conoce muy bien el ambiente de Washington, conoce muy bien el ambiente de Naciones Unidas. Mencionaba usted ahorita, combinaba los conflictos internacionales en que Haití no es prioridad. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿pudiera cambiar la situación de Haití y República Dominicana? ¿Pudiera cambiar la política estadounidense respecto a Haití? Mira, es muy difícil de predecir en este momento, Percio. Esperemos que continúe interesado en resolver y ayudar a que se resuelva la situación, el conflicto haitiano. Pero todavía, como te digo, es demasiado temprano para poder darte una respuesta. Hay que esperar a ver quién va a ser, quiénes van a ser las personas claves en ese sentido. El secretario de Estado todavía no ha sido anunciado. Si va a haber algún cambio en el embajador en Haití. Nada, la actitud en general sobre la misión multinacional de apoyo a la policía haitiana. Eso es lo clave. De saber si va a mantener ese tipo de apoyo o si va a hacer un esfuerzo porque ésta se transforme en una fuerza de paz de Naciones Unidas, que fue ya una solicitud que fue hecha recientemente por las mismas autoridades haitianas. Solicitaron y se está en ese proceso. Se dice que el presidente Ruto habló con Trump sobre el tema de la misión que tiene en Haití. La prensa leí... ¿Se tiene alguna información de...? Bueno, lo que he leído en la prensa de que hubo esa conversación y que el presidente Ruto le manifestó la ayuda de Estados Unidos como algo esencial para Haití, pero nada más de eso no hemos sabido. ¿Y la relación bilateral con los Estados Unidos? ¿Qué cambios podemos esperar? De entrada, ¿podemos esperar la designación de un embajador o una embajadora aquí en el país? Bueno, la situación pinta ahora mucho más favorable para tener un embajador, ya dado el hecho de que el Partido Republicano ahora controla el Senado por completo. Una mayoría absoluta. Y sí. Que por lo tanto podrán ya ahora designar y aprobar a sus designados, a sus embajadores y a todo el gobierno en general. Así que esperamos que en ese sentido se regularice y la verdad es que sí ha hecho falta un embajador. Ha dicho el presidente de República Dominicana que aspira a tener buenas relaciones en la administración de Donald Trump, pero el Donald Trump y el presidente coincidieron en el 20. ¿Cómo pudiéramos definir esa experiencia? Y que pudiera marcar, digamos, lo que pudiera ser esa aspiración a un nuevo gobierno. Por un periodo breve. Sí, breve, pero... En 2020, unos 4 meses, digamos. Sí, estuvieron ahí. Fue breve, fueron unos 5 o 6 meses. Sin embargo, hubo una relación completamente normal. Y de hecho, la embajadora Bernstein, con quien... estaba acá, continuamos una relación muy fructífera y recuerdo la colaboración de Estados Unidos en ese momento que estaba comenzando la pandemia,
hubo varias donaciones de ventiladores, recuerdo, en materia de seguridad también. Y de hecho vino aquí para la juramentación del presidente o la toma de posesión del presidente Abinader, vino el secretario de Estado Mike Pompeo, que era una figura cimera del gobierno del presidente Trump. Sí, ha dicho Trump que Pompeo se firmó, si mal no recuerdo, octubre o noviembre, se firmó un acuerdo por $2.000 millones con la DFC. En el 20, así que las relaciones estaban bastante normales y de hecho algo importante que hay que señalar, todavía República Dominicana le quedaban 3 a 4 meses desde que se tomó posesión el 16 de agosto hasta el 31 de diciembre del 20 como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que nosotros continuamos y ahí también tuvimos una muy buena relación, así que no veo por qué no pueda continuar teniéndose, están dadas todas las circunstancias para ello. Me gustaría tocar el tema que se hizo ruido en semanas atrás y que usted en rueda de prensa y luego en encuentros ha dado informaciones en torno, pues se decía que la República Dominicana había cedido territorio en el mar hacia... ha habido cuestionamientos importantes con el acuerdo de delimitación marítima con Países Bajos. Sí. ¿Cuál es la realidad de ese tema? ¿Cuánto estamos perdiendo y cuánto estamos ganando en esa nueva delimitación? Y tal vez irnos al origen, porque muchos piensan que esta discusión inició ahora, y esto fue vía decreto del año 2018 por el entonces presidente Danilo Medina, que se creó esta comisión para empezar a hacer un estudio del lugar y entonces arribando a este acuerdo ya firmado. Efectivamente, este proceso se inició en el 2018 con un decreto que emitió el entonces presidente Danilo Medina, el decreto 237, que creó una comisión interinstitucional para negociar con los países con los cuales aún no habíamos delimitado nuestro mar, que son específicamente Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido y Haití, los 4 con los cuales todavía no lo habíamos hecho. Se creó esa comisión interinstitucional compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la preside, el ministro de Defensa, el comandante general de la Armada, ANAMAR, la Autoridad Nacional del Mar, y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, esas 5 instituciones. Por lo tanto, se comenzó ese proceso, entonces nosotros continuamos y abrimos las negociaciones con Países Bajos en octubre del 2020. Las concluimos en julio del 21, el presidente Abinader envió al Tribunal Constitucional en agosto del 21 el acuerdo ya firmado por todas las instituciones, las 5 instituciones que les mencioné, incluyendo sus institutos cartográficos, etcétera, que habían participado activamente en esas negociaciones. Hubo unanimidad entre todas las instituciones que este era el mejor acuerdo que podíamos lograr. Se envió, el presidente Abinader lo envió al Tribunal Constitucional, el cual solo evacuó su sentencia, su fallo, ahora en octubre de hace unas semanas atrás, que cumplía con la Constitución, con todos los requisitos constitucionales. Entonces, ese ha sido así a grandes rasgos el proceso. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ustedes han escuchado esas oposiciones y los reclamos que han habido. Pregúntenme específicamente cuáles son lo que ustedes creen que nosotros hemos vulnerado la Constitución Dominicana. Es que se cedió mar. No es un tema de y usted dice que constitucionalidad. 37 kilómetros de mar se recuperó. Pero porque el tema de constitucionalidad es otra vertiente. Puede ser constitucional y no ser conveniente al final. Entonces, bueno, ¿por qué no es conveniente? ¿Cuánto ganamos y cuánto perdemos? Te pregunto yo, ¿por qué no es conveniente específicamente? A ver. Eso depende de la respuesta de cuánto ganamos y cuánto perdemos. No, porque esa es la cosa, porque es muy fácil decir es inconstitucional, regalamos mar, etcétera, sin dar detalles. Vamos al detalle. Exactamente, vamos a los detalles. Vamos a los detalles. La Convención del Mar, que estableció, aprobada en 1982. Cada país tiene derecho a 12 millas náuticas. Sí. ¿A 12?
12 millas Millas náuticas náuticas. como mar territorial. Exacto. Digamos, de la playa hacia adentro. Desde la línea base, pero la costa. De la Desde baja mar. costa, Desde la costa hay maneras de medir exactamente cuál es la línea base, no entremos en eso, pero son cuestiones sí. técnicas. Desde la línea base, 12 millas náuticas. A partir de esas 12 millas náuticas hay otras 12 millas de zona contigua. Zona económica exclusiva, ¿no? No, 12 millas más de zona contigua que es para una zona de amortiguamiento de la zona del mar para territorial. garantizar que no De- se viole. Sí, en la cual se pueden hacer ciertos ejercicios de soberanía, pero para proteger las 12 millas de mar territorial. Después viene la zona económica exclusiva, que son 200 millas desde la línea base de la costa. Ese es el máximo posible de una zona económica exclusiva. 200 millas, punto. Bien, entonces desde la línea base de República Dominicana a la línea base de las islas con las cuales esas islas llegaron a un acuerdo con Holanda para que negociara los tratados a nivel internacional con otros países. Ese es el motivo por el cual negociamos con Holanda el mar territorial de Aruba, Curazao y Bonaire. Por lo tanto, bien, 200 millas. Si esas islas y nosotros tuviéramos cada uno 200 millas náuticas, no hay problema. ¿Verdad? 200 millas de ellos, 200 millas nuestros y cualquier franja que quede entre uno y otro es alta mar. ¿Sí? Bueno, pero como no hay 200 millas náuticas para cada uno, hay menos, por lo tanto hay que llegar a un acuerdo de delimitación. ¿Está claro? Entonces, Equidad, digamos. bueno, entonces ahí viene cómo se llega a ese proceso. La Convención del Mar establece en su artículo 74, inciso 1, que los procesos de limitaciones tienen que llevarse a cabo de una manera equitativa. Pero no dice la Convención cómo, la fórmula para cómo llegar a ese acuerdo, Concepto genérico, sí. a un acuerdo equitativo. Eso lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal del Mar y de la Corte Internacional de Justicia. Hay una multiplicidad de casos para ello. Y ha establecido un proceso de 3 pasos. Lo primero que se hace es que se mide desde la línea base de un país al otro la totalidad de la distancia. ¿Y qué se hace? Lo primero que se hace es la línea media. Ese es el primer paso. A esa línea media se le llama la equidistancia. El segundo paso es determinar si hay alguna condición geográfica o anomalía geográfica que haga la necesidad de variar esa equidistancia o esa línea media. Aquí le quiero preguntar una cosa. Usted ha mencionado los 6 países con los que hacemos fronteras marinas, ¿verdad? De los 6 creo que tenemos acuerdos con Colombia y con Venezuela. ¿En qué medida esos acuerdos y Venezuela tiene a su vez acuerdos con los otros países que estamos negociando ahora, Curazao, Holanda, ¿en qué medida esa negociación entre Venezuela y esos países establece un límite en la negociación de nosotros cuando medimos esa distancia? Me llevas por otra línea ahora, Ajá. Percio, con esta pregunta, porque estaba justo tratando de decirte la fórmula y te conté del segundo paso. Y son cuestiones técnicas. Sí, pero le hago la pregunta porque tengo entendido que como ya Venezuela y esos países tienen puntos de delimitación acordados entre ellos, República Dominicana no puede chocar ahí. Ahí va, pero era necesario decirte primero de los 3 pasos para poder... Bien. Mézclelo. Pon pausa ahí, que hay un segundo, como te dije, las condiciones geográficas. Por ejemplo, hay un caso típico, emblemático, que es el caso de los países del Mar Norte, que son Alemania, en este caso Holanda misma, Dinamarca, etcétera, que la configuración de la costa hace tal que trazar una línea media sea injusto o inequitativo,
Por lo tanto, había que variarla de acuerdo a esa configuración de la costa. Ese es el segundo paso. Y voy a ir a tu pregunta. El tercero es si uno de los dos países gana más mar que el otro. Y la jurisprudencia ha establecido una fórmula para ello, que es de 1.1 a 1.9. Si es mayor de 1.9, entonces injusta la negociación y debe entonces variarse Ajustarse. para crear la equidad en ese caso. Esos son los tres pasos a muy grandes rasgos. Esto es bastante técnico, pero bueno. La cuestión, nosotros delimitamos el mar con Colombia en 1978. En ese momento, enero del 78, era el presidente Balaguer. Con Colombia. No hay tampoco entre costa, línea base de un país y línea base del otro, no hay más de 200 millas náuticas para cada uno. Por lo tanto, tenía que acordarse la línea media, lo primero. No hay ninguna otra. En ese momento no existía la Convención del Mar, pero tampoco había ninguna de estas situaciones anómalas geográficas o mar que uno ganara más que el otro. Por lo tanto, fue la línea media y ahí está establecido exactamente dónde está la línea de delimitación entre nuestros países. En el 79 negociamos con Venezuela. Fue entonces ya el presidente Antonio Guzmán que firmó ese acuerdo. Con Venezuela quedaron dos puntos que no se unieron porque en ese momento ambos sabíamos de que había un mar ahí que le pertenecía a un tercer estado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos mirando. Esto No sé si aquí. Bueno, Dice aquí que es un mapa de acuerdo de limitación fronterizo marítimo entre República Dominicana y la Incluso, ¿usted puede girar Bolivariana un de poquito? Venezuela. exacto, hay dos puntos, como pueden ver, uno en el punto oeste y otro en el este, Ajá. que no se cierran, Sí. porque ese mar, ya sabíamos que la parte de ahí le pertenecía a otro país, a un tercer estado, tanto Venezuela como nosotros. ¿Por qué lo sabíamos? Porque el año previo a nuestra negociación con Venezuela, que fue en el 79, en el 78, Venezuela había llegado ya a una delimitación con Países Bajos el año previo. Y tenemos el mapa, no sé si Vamos lo a podemos repetir el ver, mapa. verlo aquí arriba, mira aquí. el mapa, pero bueno, Eh, las coordenadas oeste y este que Venezuela y Países Bajos acordaron concuerdan exactamente con las coordenadas que nosotros, República Dominicana, después negociamos con Venezuela. Quiere decir que hay un reconocimiento de tres estados, Venezuela, Países Bajos y República Dominicana, que esas dos coordenadas implicaban un mar territorial negociado con Venezuela, nosotros y Países Bajos con Venezuela. Lo que quedaba era que República Dominicana y Países Bajos negociaran el cierre de ese punto, ¿no? Esas dos coordenadas geográficas. Pero ese punto fue acordado previo a que el Estado Dominicano se declarara Estado archipelágico, ¿no? Sí, pero el Estado archipelágico lo que establece es que las líneas bases en el sur no tienen ningún efecto sobre la línea media. Hay efectos en el norte, el día que se negocie hacia el norte, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Pero hacia el sur no hay O absolutamente... sea, la condición de Estado archipelágico no varía la delimitación desde el punto de vista del sur. En primer lugar, ninguna ley interna ni un fallo interno puede modificar tratados aprobados por un Estado previamente. Nosotros negociamos con Colombia límite y con Venezuela Bueno, también. Estamos en este punto porque los países protestaron la ley 677 Exacto. de nosotros. Ellos Bueno, la protestaron, pero nosotros se supone que teníamos la intención de conseguir una situación más beneficiosa desde el punto de vista de lo que se le bueno, ya reconozca al ahí país. nos estamos yendo por Pero otra, nos gustaría- por otra nos tangente, gustaría pero la voy, que- pero la voy- que pero nos la- coloquen- pero la voy a contestar. Pero permítame terminar Sí. lo de con Países Bajos. Sí, pero ese mapa es posible que nos lo coloquen para que también los televidentes sepan cómo está la división
entre Países Bajos y la República Dominicana. Lo que hicimos fue iniciar con las coordenadas que ya habíamos negociado con Venezuela y que a la vez, como ya dije, que Venezuela y Países Bajos habían negociado. Por lo tanto, lo que había que determinar era la distancia entre uno y otro, es decir, la línea base de un país con la de otro. Y resultó que la distancia, hay dos distancias, una que pasa por la línea oeste y otra por el este, son aproximadamente en una de las coordenadas 337.7, si mal no recuerdo, millas náuticas, y por el otro 347 punto algo millas náuticas. Es decir, una por la coordenada oeste y otra por la este. Y aquí está. Este es el mapa. 330 y pico, es decir, no hay más de 400 millas náuticas. Por lo tanto, ninguno de los dos estados puede aspirar a tener más de, ¿no?, la mitad. Para comenzar, la mitad entonces fue el punto 168.70 y algo millas náuticas para República Dominicana y 168.4, algo así, menos, un poco menos, para Países Bajos. Repita eso, perdón, canciller. En una de las coordenadas por la línea oeste, no sé si ahí están los mapas, hay una distancia, como te dije, de 337 más o menos .7 millas náuticas, dividido por la mitad, resulta ser alrededor de 168 punto algo, .7, no recuerdo exactamente, ahora se puede ver en el mapa. Que al final lo que se hizo fue una división por mitad de esas 337 millas. Correcto. ¿Por qué Entonces, dijo usted en su momento que habíamos ganado? Sí, sí, hay un ahí poco. voy. ¿Qué sucede? Que la delimitación con Venezuela en el 79 estaba basado en las cartas geográficas que se hacían en esa época de longitudes, latitudes a mano. Eso eran, ¿no?, grandes mapas, etc. Esas eran las coordenadas que arrojaban ese mapa, que es el datum sudamericano de 1956. Fue en base a ese que se estableció esa delimitación. ¿Qué sucede? Que cuando se convirtió al sistema geodésico global basado en GPS, el posicionamiento, se determinó una mayor precisión en esas distancias. ¿Y qué sucede? Que ahí nos dimos cuenta que realmente esas coordenadas que teníamos antes estaban más al sur. Y ahí es donde, por eso fue que ganamos, y eso lo negociamos, 11 millas náuticas cuadradas, que vienen siendo 37.7 kilómetros cuadrados de mar. Respecto al punto anterior. Respecto al punto anterior, donde creíamos que era el límite establecido con Venezuela, se corrió más al sur. Y, digamos, hubo una corrección. Pero por un tema cartográfico, entonces. Pero porque nos dimos cuenta, y porque negociamos, no porque, pero que eso estaba ahí, siempre fue nuestro. Eso es lo que han dicho algunas personas. No. Pero al día de hoy, si esta negociación no se aprueba, ¿qué puede suceder entonces? Nosotros no sabemos dónde termina el mar. Sí. No lo vamos a saber, es decir, estamos desprotegiendo la soberanía. Es como si fuera una parte de nuestro territorio con Haití que no estuviera delimitado y que no se sabe nadie supiera de dónde comienza y dónde termina y fuera la ley del más fuerte. Y que hay un mandato de que los países delimiten su mar entre los diferentes países. Esa es la Comisión del Mar. Los países deben delimitar su mar, pero nosotros tenemos un mandato que fue establecido, como dije, por el decreto 237, se inició bajo el presidente, bueno, ya venía desde la primera delimitación en el 78 con Colombia, después con Venezuela, entonces se inició, se continuó con el decreto del presidente Medina. Pero ahora, ¿cómo varía la posición histórica que hemos tenido como país respecto a la posibilidad de alcanzar el mayor territorio posible dentro de esas 200 millas náuticas? Bueno, es que nosotros no podemos violar lo que establece la Convención del Mar. Ningún país puede decir unilateralmente, yo tengo derecho a más mar de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que históricamente habíamos hecho?
Históricamente. Como yo no- República Dominicana y Ministro, con entonces, ¿dónde quedaría? históricamente, ¿dónde, Laura? nosotros como país, como Estado y las aprobaciones que se han hecho internamente, incluyendo la ley. Nosotros negociamos históricamente con Colombia, como ya establecimos, y Con hay, una Venezuela. Con Venezuela. y hay una línea media, eso es lo que es históricamente. Por el otro lado, con Venezuela, también históricamente otra línea media. Es decir, Ministro, por la Y ¿Cuál la es la actual dif- con cuál es la Países diferencia? Bajos ahora. por la ¿Cómo se afecta esa expectativa que teníamos de lograr las 200 millas náuticas y el cambio a estado archipelágico? Es que ningún país tiene derecho unilateralmente a 200 millas náuticas para reducirle el espacio a otro país. A menos que tú tengas condiciones especiales, y podría ser el caso en el norte del país, pero no en el sur. En el norte hay la ley 6607 estableció unas coordenadas basadas en unos callos que establecen unos límites territoriales diferentes a lo que hay en el sur. Pero nosotros, es ahí donde viene la impugnación a esa ley. Ujú. que a la no- 66-07. Correcto, que nosotros nunca hemos respondido. Nosotros nunca hemos enviado los datos científicos que avalen que en el norte, de nuevo, ¿no? Nosotros cumplimos con lo establecido en la Convención del Mar para poder hacer ese reclamo. Pero eso es otro tema, Ministro. completamente diferente. Eso no está en discusión aquí. a propósito, En el sur no hay ese tema. a propósito de la inquietud de Laura, déjeme ver si digo esto bien. Ella dice históricamente, ¿cuál ha sido como el comportamiento? Lo que habría que decir que históricamente no hemos tenido una definición marítima con esos países, porque nunca lo habíamos hecho. ¿Es correcto? No, lo hicimos con Colombia. Venezuela, Colombia, Lo pero hicimos con Venezuela, pero con los otros como no países lo no hemos hecho habíamos con Haití tampoco. Tampoco, Es decir, que esa quedaría aún pendiente. también. O sea que contrario a usted lo que dice- muchos piensan, que se decía que se entregó mar, que algunas de las islas que son parte de la República Dominicana serían cedidas en este tipo de cosas. Al contrario de eso, lo que se ha hecho es recuperar, como usted dijo ahorita, 11 millas náuticas que son 37 Cuadradas. kilómetros cuadradas. Son 37 kilómetros. Sí, así es. Cumplimos con la Constitución de la República Dominicana, el artículo 9, inciso 2, que dice que las delimitaciones marítimas serán llevadas a cabo de forma tal que República Dominicana logre las mejores condiciones, los mejores términos posibles permitidos por el derecho del mar. Número 1, se lo dice la Constitución Dominicana. La Convención del Mar establece cuáles son las delimitaciones, deben ser llevadas a cabo de una manera equitativa. Y la jurisprudencia, la cual es obligatoria para los estados, establece el método para llegar a esa equidad. Nosotros respetamos los tres. Los tres parámetros y por lo tanto tuvo que concluir que en el sur ahí no hay ninguna condición anómala y además hay una cosa, Laura, la Convención del Mar eliminó todos los derechos históricos, salvo los que fueran reconocidos como tales, como cuáles, por ejemplo, que un país tuviera una isla, hubiera establecido más allá de ciertos límites y hubiera establecido, por ejemplo, faros, tuviera un faro o tuviera una población establecida en ese lugar. Pero te pregunto yo a ti, entre el sur del país, ¿qué islas tenemos nosotros? ¿O qué condición? Hay una condición geográfica posible que fuera lo de la plataforma continental, que eso está establecido en la Convención del Mar, pero ¿qué sucede? Nosotros hacia el sur, el mar a 60 millas náuticas más o menos del sur aquí, hay una trinchera que cae profundamente, no hay plataforma continental entre un estado y el otro. Ministro, hay una cuestión de términos. Yo creo que también hay muchas de las discusiones que han estado vertidas en esto y es sobre la equidistancia y la equidad. ¿Estamos hablando de términos similares Equidad para cuestión de interpretación equidad legal? y equidistancia son una
y equitativo es uno y lo mismo. Sí. Equidad y equitativo uno y lo mismo. ¿Cómo se llama a la equidad o a lo equitativo? A través de un proceso de 3 pasos. Primero, la equidistancia. Después, si hay condiciones geográficas anómalas. Y tercero, si hay una proporcionalidad entre los mares adquiridos o no. Entonces pudiéramos decir que son sinónimos A la interpretación. No. Equidad y equitativo sí son sinónimos. Pero si después que uno pasa por los 3 pasos y en este caso ni el segundo ni el tercero estaban presentes, por lo tanto, lo único equitativo era la equidistancia. Por eso el acuerdo se refiere a este término de manera específica. Exactamente. Ministro. Déjenme hacerle la pregunta de otra forma, canciller. ¿Qué implica a nivel de la posición de negociación que había tenido República Dominicana en el pasado el resultado de este acuerdo? ¿Cuánto cambió nuestra posición a nivel de la exigencia de territorio que habíamos tenido en el pasado? La posición dominicana fue, como te dije, con Colombia, fue la que utilizamos ahora, fue exactamente la misma, salvo que ahora hay una convención del mar que ha establecido 3 pasos que la jurisprudencia antes había comenzado más o menos en el 1969, el caso del Mar del Norte, había comenzado, como te dije, la cuestión de las condiciones geográficas. Así que nosotros nunca hemos cambiado. La Convención del Mar fue la que cambió los términos y eliminó ciertos aspectos y creó ciertos aspectos nuevos. Por lo tanto, nosotros no hemos variado en lo más mínimo. Entonces, nosotros seguimos lo que dice la Constitución y lo que dice el derecho internacional del mar. Bueno, ministro, he escuchado algunos cuestionamientos que dicen que, bueno, que hay recursos en algunas áreas, pero tengo entendido que el convenio establece los procedimientos para la posibilidad de explotar petróleo, gas. Establece la protección. ¿Cómo operaría? Bueno, si no tenemos un acuerdo, sí podemos perder. De nuevo, si no tenemos un acuerdo, no vamos a saber dónde termina realmente nuestro límite, ni podemos. Nuestra armada no puede patrullar con conocimiento claro de dónde termina el mar y dónde comienza el del otro país. Sentido del límite. Número 1. Número 2. Lo que establece el convenio, pero esto es estándar en prácticamente todos los acuerdos, que si en una línea, en la delimitación, se encontraran con yacimientos petroleros o condiciones minerales, lo que fuera, suponiendo que una veta de un X de petróleo pasara a la siguiente jurisdicción del otro país, ambos deben llegar a un acuerdo para la explotación de ese petróleo. Pero hasta ahora, eso es lo que establece y que nosotros tendríamos que llegar a un acuerdo si apareciera una veta, suponiendo que apareciera, ahí las profundidades son como de 4.000 kilómetros, más o menos. Pero si hay una posibilidad de que aparezca, ¿hacia dónde va a ser? Hacia nosotros, digamos, petróleo, hacia el norte, donde no ha aparecido, o hacia el sur, hacia el territorio venezolano. Lo más lógico es pensar de que va a llegar hacia el sur. Puede ser hacia el sur. Por lo tanto, necesitamos protegernos en ese sentido. Canciller, no tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de mencionar muy brevemente la situación del DERECAFTA y la desgravación del arroz que se supone que inicia a partir de enero del 2025. ¿Hay una negociación diplomática abierta que pueda tener alguna expectativa de que cambie lo que está planteado actualmente en el acuerdo? En este momento que hay una transición de un nuevo gobierno en Estados Unidos, todavía se acaba de designar el nuevo director del USTR, la agencia negociadora de comercio de Estados Unidos. Ahí hay que esperar a ver cuál va a ser la posición del nuevo gobierno, el cual obviamente haya dicho que van a colocar aranceles a productos. Pero ¿habíamos avanzado algo en la actual administración? Bueno, ha habido negociaciones, pero no ha habido todavía ningún acuerdo, lamentablemente. Bueno, canciller, muchísimas gracias. Está abierta la invitación desde ya porque quedó
la reunión que tendremos aquí en el 2025, que es La Cumbre de las Cumbre de las Américas, y que usted nos dará detalles cuando vuelva. Pero afortunadamente hay tiempo para eso. Hay tiempo, sí, hay tiempo para eso. Cómo Muchas no, gracias. con mucho Canciller, gusto. muchas gracias por No, haber estado gracias con a ustedes, nosotros. un placer. Gracias. Les pedimos, señores, al doctor Placer. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, en esta entrevista simultánea por los medios del grupo Telemicro. Muchas gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana.